En la clase de Género y Cultura de la Universidad Ibero León vimos diversos conceptos sobre la teoría de género. Descubrimos las diferentes maneras de violencia de género y el uso del lenguaje en la vida cotidiana para la discriminación de la mujer. Este video intentará hacer un recuento de lo aprendido en clase. Sexo es la parte física del ser humano. Es la referencia a la diferencia biológica existente entre dos individuos. El género, en lugar de algo físico externo, se trata de toda la psicología del ser humano, en donde participa la cultura y sus relaciones sociales. Los roles o estereotipos de género son prejuicios que existen entre el hombre y la mujer. Son concepciones preconcebidas sobre cómo es y cómo deben comportarse. Patriarcado. Es un sistema de organización social en el que los puestos clave de poder, político, económico, religioso y militar, se encuentran exclusiva o mayoritariamente en manos de varones. Existen dos tipos de patriarcados, el de coerción y el de consentimiento. El de coerción son normas muy rígidas en cuanto a los papeles entre los hombres y las mujeres. Desobedecerlas puede acarrear incluso la muerte. En el patriarcado de consentimiento, responde a las formas que el patriarcado adquiere en las sociedades desarrolladas. Será el propio sujeto quien busca ansiosamente cumplir el mandato, en este caso a través de las imágenes de la feminidad normativa contemporánea. Violencia de género. La violencia de género es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia contra las mujeres se manifiesta de múltiples formas, determinadas por diferentes factores. En función del ámbito donde se produce la violencia y de la existencia o no de relación entre el agresor y la víctima, se clasifican como situaciones de violencia de género las siguientes. Situaciones de violencia doméstica, situaciones de violencia laboral o docente y situaciones de violencia social. La comprensión del ciclo de la violencia es muy importante para saber cómo detener o prevenir los incidentes de agresión. El primer paso del ciclo de la violencia es la tensión. Las tensiones se construyen. La agresión es cuando la violencia estalla. Y la remisión es la fase de calma o de interludio amoroso. Cada vez que se cierra el ciclo, la mujer pierde confianza en sí misma y se siente indefensa. Por ello es esencial que reciba apoyo concreto y refuerzo en todas las ocasiones en las que decida dar pasos encaminados a salir de la situación de violencia y recuperar el autocontrol y la autonomía personal. Igualdad social. La igualdad social significa asignar a cada individuo de la especie humana el mismo valor dentro de la sociedad, reconociendo sus diferencias físicas y espirituales, evitando todo tipo de discriminación. También en clase vimos la historia del feminismo, que cuenta con una larga historia de más de 2 siglos, que puede organizarse del siguiente modo: premoderno, moderno y contemporáneo. Techo de cristal. El techo de cristal habla de las diferencias entre hombres y mujeres y las dificultades que tienen las mujeres en sus vidas de ser reconocidas, aceptadas y de poder avanzar en sus respectivas carreras. Hay barreras invisibles, más que una discriminación abierta. Antes la discriminación hacia las mujeres era evidente, ahora son barreras que son inconscientes gracias a la cultura y prejuicios. El techo de cristal se derrumba con acciones que promueve la igualdad sustantiva. A diferencia de la igualdad de género, que existe tan solo en los discursos, la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres es aquella que se encuentra en los hechos y en las prácticas. Mujeres en la política. Vimos que los países que tienen mayor porcentaje de mujeres en cargos ministeriales son países que son conocidos por tener mayor educación y nivel de pobreza y delincuencia muy por debajo del promedio. México
en representación de mujeres en cargos ministeriales ocupa el lugar número 46. Los números de representación en la Cámara Baja y Alta logra estar en la posición número 17, pero vemos que mujeres desempeñando funciones más altas del Estado solo apenas alcanzan el 7.3% mundial. Uso no sexista del lenguaje. A través del lenguaje aprendemos a nombrar el mundo en función de los valores imperantes de la sociedad. Las palabras denominan las cosas, los valores, los sentimientos, las diferencias. A través del lenguaje se aprenderán muchas diferencias que están en función del sexo y así como también la jerarquización de las mismas. Y es que la lengua, al ser reflejo de la sociedad que la utiliza, transmite la ideología imperante en la misma, pues refleja y refuerza las desigualdades derivadas de la discriminación ejercida hacia las mujeres a través del androcentrismo y del sexismo. La lengua tiene un valor simbólico enorme. Lo que no se nombra no existe. Y durante mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje androcéntrico y sexista, las mujeres no han existido y han sido discriminadas. Una de las recomendaciones para hacer un uso no sexista del lenguaje son no usar el femenino para lo privado o que denoten posesión de las mujeres. Por ejemplo, la mujer de Pedro le otorgó la mano de su hija. Las personas no se poseen. Otra recomendación sería no usar frases estereotipadas que consoliden roles tradicionales. Por ejemplo, la gallina protege a sus pollitos. Si quisiera trabajar, ¿para qué tuvo hijos? No usar el masculino como universal. Por ejemplo, el mundo es de los hombres, el origen del hombre, los jóvenes de hoy.